tratamiento de un infarto y de un IMA, primero lo vamos a dividir, ¿sí? Vamos a hablar primero de cómo se trata un IMA-ST elevado, que ese, digamos, es el más complicado porque es el que arrastra mayor mortalidad, ¿no? En el cual es elevado porque ya hay una afectación transmural, o sea, ya toda la pared del miocardio está afectada, ¿sí? Entonces, en esta situación, digamos, ya me imagino que ya han repasado un poco. Tenemos, digamos, tenemos entonces, por ejemplo, un paciente que de 40 años de edad con dolor precordial que se irradia hacia el lado interno del brazo izquierdo, ¿sí? Que dura 30 minutos, no calma con analgésicos, se evidencia un supradesnivel de 2 milímetros sobre el punto J a nivel de D2, D3 y ABF, ¿ya? Y una troponina T en 4000. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el diagnóstico? Con los datos que les he dado, ¿cuál sería el diagnóstico? O sea, no solo infarto, tiene que decir algo más. ¿Qué sería? ¿Alguien? ¿Qué les puede parecer que es? Con los datos que les he dado. Una angina inestable, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí, una angina inestable? ¿O alguien opina lo contrario? ¿Alguien cree que no es? ¿Quién cree que no sea una angina inestable? ¿O todos piensan que sí puede ser una angina inestable? ¿Por qué no sería una angina inestable? ¿Por? Muy bien, ¿no es cierto? Por las troponinas. Las troponinas están elevadas, eso jamás en la vida va a ser una angina inestable, ¿sí? Entonces, si no es una angina, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Un? ¿Pancreatitis? ¿Qué será? ¿Qué podrá ser? A ver, alguien que tenga una idea. Alguien que tenga una idea de qué podría ser el diagnóstico de lo que les he dicho. ¿Alguien? A ver, estamos por allá. ¿Qué opinas? ¿Qué sería? ¿Tú? Un infarto, muy bien. Es un infarto, ¿no? Obviamente, tiene aumento de troponinas, entonces el diagnóstico es un infarto, ¿sí? Algo más aparte o sea, infarto, ¿de qué tipo te parecería? Un infarto agudo. ¿Ya? No hay infarto crónico, no existe. Digamos que el término correcto, si nos referimos a algo crónico, podría ser enfermedad isquémica coronaria crónica, que eso sí existe, ¿no? En el cual también pueden estar elevadas las troponinas, ¿sí? También pueden estar elevadas las troponinas en una enfermedad isquémica coronaria crónica, ¿no? Esto ocurre cuando un paciente habitualmente queda secuelas de un infarto agudo de miocardio, queda con secuelas a consecuencia del daño miocárdico que y queda con una isquemia crónica, y eso se manifiesta con signos electrocardiográficos típicos de una enfermedad isquémica coronaria crónica asociados a una elevación de troponinas. Pero esta elevación de troponinas es constante, no aumenta. O sea, por ejemplo, es un paciente que encuentras en troponinas en 300 y le tomas a la hora las troponinas y siguen en 300.
y le tomas a la hora otra vez y siguen en 300, o sea, no hay un aumento. En cambio, en el caso de un infarto, sí, las troponinas que tomas a la primera hora van a salir en un valor y la que tomes a la hora van a salir muchísimo más altas, ¿no? Tienen a aumentar a medida que va prolongándose la isquemia, ¿ya? Entonces, digamos que tendríamos hasta ahí un infarto agudo, ¿sí? ¿Algo más le agregarías al dato adicional? Aparte de ya un infarto agudo, hasta ahí ya estamos bien. Con ST no elevado, ¿no? Entonces dijimos que para decir que es elevado o no elevado, ¿cuál es la característica? Que sea más de 1 milímetro, o más de un cuadradito en la mayoría de derivadas, excepto en B2 y en B3, ¿no? Que en B2 y en B3 ese valor varía, ¿no? Entonces les he dicho en qué derivadas les mencioné, en derivadas 2, 3 y ABF. Entonces, en 2, 3 y ABF, que no son ni B2 ni B3, basta que sea más de un cuadradito para decir que hay una ST elevada, ¿sí? Entonces, si les he dicho que está 2 cuadraditos, entonces ya por lo pronto podemos concluir que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿no? Un IMA ST elevado. ¿Ok? Y finalmente, digamos con los datos que les he proporcionado, de que las derivadas afectadas son 2, 3 y ABF, ¿sí? Podemos llegar a la conclusión de que es un infarto de cara inferior, ¿ya? Entonces un IMA ST elevado de cara inferior, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se procede en caso de estos pacientes? Entonces, lo que se hace inmediatamente es lo que se llama ICP, ¿sí? Lo cual es el acrónimo de intervención coronaria percutánea, ¿ya? O lo que llamamos en el Perú habitualmente una coronariografía, que es, se inserta un catéter, ¿sí?, que viaja hasta las arterias coronarias y de esa manera liberamos esa obstrucción. Recuerden que en fisiopatología del IMA ST elevado hay un trombo que está obstruyendo de manera permanente el flujo arterial. Entonces tú entras, imagínate como con una agujita y sacas ese trombo y restituyes el flujo sanguíneo en la arteria afectada, ¿ya? Eso es lo que debe de hacerse idealmente en todos los IMAs ST elevados, ¿ya? Ahora, ¿en todos los pacientes se puede hacer? Idealmente sí, pero lamentablemente hay un tiempo, ¿sí? O sea, hay un tiempo máximo en el cual yo puedo, idealmente debería hacer este procedimiento. ¿Por qué hay un tiempo? Porque se ha visto que a medida que pasa más el tiempo, ya la utilidad de hacer esto es baja. ¿En qué sentido? Imagínate o bueno, para hacerlo un poquito más entendible, imagínate que una persona se esté ahogando en el mar, ¿sí? ¿Cambiará en algo el pronóstico de vida de esa persona que lo rescates en los 30 minutos a que lo rescates en 3 horas? ¿Impactará algo? ¿Quién es más probable que sobreviva? ¿Al que lo rescataste a los 15 minutos o al que lo rescataste a las 3 horas? Entonces, ocurre lo mismo en esto, ¿no? Entonces, digamos que si tú tuvieras que utilizar un helicóptero, que digamos que está poco disponible y tienes que gastar $100,000 por un helicóptero, ¿en cuál de los dos casos utilizarías un helicóptero? En el que tiene 15 minutos, ¿no? Porque el es más probable que está 3 horas, probablemente ya sea simplemente para rescatar el cadáver, ¿no? Más no salvar la vida. Lo mismo ocurre en el corazón. ¿Por qué la ICP se aconseja hacerla antes de que pase 90 minutos desde el inicio del dolor? Ese es el tiempo ideal para hacer una ICP. Y eso es algo que tienen que saber bien, ¿sí? Por lo menos de parte teórica, porque es probable que
que el 90% de ustedes nunca vaya a ver un ICP en su vida, ¿ya? Es importante que sepamos que es 90 minutos el tiempo que tenemos como para realizar, ¿sí? Y se puede prolongar hasta 120. De hecho, hasta el año pasado era 120 minutos. Recién ha cambiado a 90 minutos este año. Lo han reducido un poco más el margen de tiempo, ¿ya? En el cual nosotros podemos hacer esto. ¿Por qué no podemos hacerlo a las 2 a 3 horas? Porque miren, ese miocardio, esa zona de miocardio está sin irrigación, no está llegando a la sangre. Entonces se ha visto que cuando pasa más de 90 minutos ese miocardio no irrigado ya no va a sobrevivir, o sea, ya no va a haber mejoría. De nada sirve que quites el trombo y restituyas el flujo sanguíneo porque ese miocardio ya no tiene salvación. Entonces no se recomienda, digamos, aplicar de manera urgente para el IMA-ST elevado, ¿sí? Entonces nuestro tiempo es ideal menos de 90 minutos. Entonces si yo tengo un paciente, o en el caso clínico que yo les he planteado, digamos que una de las cosas más importantes para preguntarle al paciente cuál sería. ¿Hace cuánto empezó el dolor? Esa es una pregunta vital, ¿sí? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Sí? ¿Cuándo exactamente empezaron los síntomas? ¿Sí? Y hay que ser un poco muy incisivo en este tema, porque si a un paciente que tiene un infarto, por ejemplo, tú le preguntas hace cuánto le duele, a veces te puede decir, me duele desde hace 3 días. ¿Ya? Y puede pasar algunas veces que los pacientes hayan venido presentando episodios anginosos los días previos al infarto, que hayan empezado a tener episodios de angina los días previos de un infarto. Entonces es importante que siempre pregunten, ya, está bien, el dolor lo tiene desde hace 3 días, pero este dolor, el que siente ahorita, ¿hace cuánto lo inició? ¿Hace cuántas horas? ¿Ya? Y si el paciente te dice, pues menos de 90 minutos, hacemos el ICP, ¿sí? Pero digamos que tu paciente sea alguien de Arequipa, ¿sí? Entonces, paciente de Arequipa que va al centro de salud, qué sé yo, ¿cuál es el centro de salud más alejado de nuestra zona? Digamos el centro de salud de Yura, ¿ya? Va por un dolor precordial de aproximadamente 30 minutos de aparición, ¿ya? 30 minutos de aparición, está con el dolor precordial. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si están ahí en esa posta, referirlo inmediatamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen más o menos que será desde Yura hasta acá? Hasta el paciente tiene salud hasta que llegue al central. Probablemente ese paciente va a llegar en 1 hora quizás, ¿no? Entonces, el paciente, digamos, por cuestiones llega a las 2 horas, ¿sí? Ya pasaron 120 minutos desde el inicio del dolor. ¿Por qué? Hasta que consigan ambulancia, hasta el familiar dice, no, ¿para qué voy a ir al hospital? No hay con quién vaya, N cosas. Llega a las 2 horas y media al hospital. ¿Qué procedemos a hacer? Porque ya pasó el tiempo. Entonces, hasta que le hagan el electrocardiograma, las troponinas, ¿cuánto tiempo demoran las troponinas en llegar? 1 hora aproximadamente. 1 hora que demoran las troponinas, ya sumó otra hora más, ya son 3 horas. Entonces, ¿qué le planteamos al paciente? Si no le puedo hacer ICP. Que eso se va a dar acá en Arequipa, chicos. Acá en Arequipa ningún establecimiento del MINSA hace ICP. Entonces, un paciente que no tenga salud o no tenga dinero, difícilmente se va a poder hacer ICP. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para estos pacientes? Trombolisis, ¿sí? Hay que trombolizar al paciente. Es aplicarle por vía sistémica un fármaco que lo que hace es diluye los trombos, ¿sí? Y pues el tiempo ideal para administrar fibrinolisis es antes de las 3 horas. Es el tiempo ideal. Las primeras 3 horas desde el inicio del dolor. Pero se ha visto que puedo dar terapia trombolítica hasta 12 horas después de un evento isquémico agudo.
puedo utilizarlo hasta 12 horas después de un evento isquémico agudo. Pero lo ideal, digamos que lo que sería apropiado para mí, es hacerlo dentro de las 3 horas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago esta terapia trombolítica? Pues tengo medicamentos. El ideal, digamos que, pues el que está encontrado por las guías es el Tenecteplas, ¿sí? El inconveniente es que no está muy disponible en nuestra mente, ¿sí? La dosis, bueno, se da en un bolo, se administra solamente una vez, y la dosis varía de acuerdo al peso, ¿sí? Se da 30 miligramos si es que la persona pesa menos de 60 y se da hasta 50 miligramos si la persona pesa más de 80. Entonces, y se da en una sola dosis por vía endovenosa. Obviamente el principal efecto no deseado de este fármaco es que puede producir sangrado, ¿sí? Entonces, no se puede, en general todos estos trombolíticos tienen sí sus contraindicaciones, sus restricciones, mejor dicho. Hay un grupo de personas que no pueden utilizar esto, ¿no? Como por ejemplo, personas que tienen metástasis cerebrales, personas que han sido sometidas a un procedimiento intracerebral, una cirugía intracerebral en las últimas 2 semanas, personas que tienen que tienen un ACV isquémico reciente, no pueden utilizar. Obviamente si tiene un ACV hemorrágico tampoco puede realizarse el procedimiento. Si el paciente ha sido sometido recientemente a una cirugía mayor, si el paciente tiene algún antecedente de una enfermedad que altere su coagulación, ya sea adquirida o de manera congénita, ¿sí? Estos pacientes no van a poder utilizar este fármaco. Por ejemplo, pacientes que han sufrido un TEC recientemente tampoco no es aconsejable utilizar porque puede aumentar la posibilidad de sangrado, ¿sí? Pero como les decía, este medicamento no lo tenemos muy disponible. El que sí tenemos disponible, por otro lado, pero digamos que la evidencia muestra de que es ligeramente inferior para IMA-ST elevado, es el Alteplase, ¿sí? El Alteplase, que es el que sí tenemos disponible, ¿sí? El Alteplase se administra de una manera un poquito más compleja, no es tan simple, ¿sí? En el caso del Alteplase nosotros damos 15 miligramos, ¿sí? 15 miligramos en bolo, independientemente del peso que tenga el paciente, 15 miligramos en bolo, y luego se le va a continuar una infusión de 0.75 miligramos endovenosos en 30 minutos, y luego se pasa a 0.5 miligramos por kilo de peso en 1 hora, de modo que yo le voy a hacer un bolo y una infusión de 1 hora y media, ¿sí? De medicación al paciente. Y con eso busco tratar de, pues, eliminar ese coágulo que se está formando, ese trombo. Y de esa manera restituir rápidamente el flujo en la arteria coronaria afectada, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los tratamientos orientados a retirar esa obstrucción, a restituir el flujo coronario. Es un tratamiento que está orientado con esa finalidad, restituir el flujo coronario. Por eso es que nos ponen tiempos, ¿no?, muy estrictos para cumplir con el tratamiento, porque la idea es hacerlo lo antes posible. Ahora, ¿qué pasa en estos pacientes que por alguna razón no han hecho ICP? Pues voy a utilizar scores de riesgo, los scores que mencionaron, el score TIMI, el score GRACE, el IMPROVE, todos esos scores me ayudan a determinar el riesgo cardiovascular después de un infarto, o sea, la posibilidad de que ese paciente fallezca de un problema cardiovascular después de un infarto. ¿Y para qué me sirven? Básicamente, me sirven en el contexto de un paciente que ha hecho trombolisis, de ver si es necesario hacerle
ICP posterior. ¿Ya? O sea, ya está trombolizado. ¿Sí? Y ver si, aparte de trombolizarlo, le tengo que hacer ICP. ¿Sí? ¿Y para qué me sirven estos scores? Por ejemplo, si el score me sale que el paciente tiene un riesgo alto, yo le tengo que hacer el ICP idealmente dentro de 1 o 2 horas posteriores a la trombolisis, o sea, inmediatamente. ¿Ya? Quizá ya no dentro de los 90 minutos, que es lo correcto, sino después de 1 a 2 horas de haberlo trombolizado. ¿Sí? Si mi paciente tiene un riesgo moderado, le voy a hacer la ICP dentro de las 24 horas posteriores al evento agudo. Y si mi paciente tiene un riesgo bajo, se le puede hacer la ICP, luego del alta del paciente, una vez que ya esté estabilizado, no durante el episodio agudo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver ahora, es la terapéutica, que vamos a continuar hablando de terapéutica del IMA-ST elevado que estábamos hablando, pero lo que vamos a ver ahora también aplica para el no elevado. ¿Sí? Entonces, en buena cuenta, digamos que la diferencia terapéutica entre un IMA-ST elevado y un IMA-ST no elevado básicamente radica en la terapia para restituir el flujo sanguíneo. O sea, a un ST no elevado, no le voy a hacer ni trombolisis ni ICP. ¿Por qué? ¿Por qué no le hago? Porque recuerden que en un IMA-ST no elevado hay flujo sanguíneo coronario, ¿sí? Sino que se obstruyó por un tiempo suficiente como para producir un infarto, pero no lo suficientemente largo como para afectar toda la pared del corazón. Solo afecta, ¿qué parte afecta del corazón? El endocardio, ¿no es cierto? El endocardio. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita aplica para todos los tipos de infarto, ¿sí? Y básicamente vamos a empezar en general, porque todo esto se hace al unísono, ojo, o sea, no es que yo le hago al paciente ICP y el resto lo hago después, no, todo va en un unísono, todo va al mismo tiempo, no es que uno vaya primero el otro. ¿Hay cosas más importantes? Sí, por ejemplo, en un IMA-ST elevado será más importante hacer el ICP, pero todo lo demás tiene que ir al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Eso hay que entenderlo, para no confundirnos, no, que es una cosa por una, no. Es todo al mismo tiempo, pero con prioridad, ¿sí? Con prioridad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en general para un infarto agudo de miocardio? Lo primero va a ser calmar el dolor, ¿sí? O sea, digamos, dentro de todas las cosas hay que calmar el dolor, porque es, digamos, que el síntoma por el que viene el paciente, ¿no? La angina dolorosa, esa sensación muy estresante para el paciente. ¿Y qué voy a utilizar para manejar esto? Opioides, ¿sí? Opioides. Básicamente puedo utilizar morfina, ¿sí? O puedo utilizar tramadol, ¿sí? Semisintéticos. Lo importante es calmar el dolor, ¿sí? Y de los fármacos ideales para esto son ellos. Por ejemplo, le podría administrar diclofenaco al paciente en caso de que, digamos, que no tenga algún inconveniente con el uso de tramadol. ¿Podría utilizar diclofenaco? No, absolutamente no, porque el dolor no es somático, ¿sí? No es somático, no ha habido un golpe en el corazón. Entonces, de nada sirve yo administrarle un diclofenaco, un metamizol o paracetamol. El dolor no va a reducir, ¿sí? Va a reducir con fármacos que vayan para el dolor más de tipo vegetativo, ¿no? Que es el dolor típico del infarto agudo de miocardio, por eso se utilizan opioides para calmar el dolor. Luego de eso, también en orden de aliviar el dolor,
vamos a utilizar los nitratos, ¿sí? Los nitratos. Los nitratos, digamos que el mecanismo por el cual estos medicamentos disminuyen el dolor, básicamente es por su efecto vasodilatador coronario, ¿sí? Al ser vasodilatadores coronarios, mejoran el flujo, ¿sí?, de sangre, y eso provoca que la angina disminuya, que baje, que el paciente ya no tenga tanta angina. Y eso es súper bueno para el corazón. Pero hay un problema, ¿sí?, que lamentablemente los nitratos son vasodilatadores, pero ellos no distinguen entre corazón, pulmones, riñones, ¿no? Ellos vasodilatan todo a su paso, ¿sí? Vasodilatan todo. Entonces, eso hace de que los nitratos son muy buenos para calmar no solamente el dolor de infarto, sino también son buenos para calmar el dolor de tipo anginoso, ¿sí? Pues, ayudan a calmar el dolor tipo anginoso, pero tienen el inconveniente que no se pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes que tengan sistólicas menos de 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a hipotensar más. Y tampoco la hipotensión no me conviene, porque va a reducir más el flujo sanguíneo a través del corazón. Entonces es algo que no debo provocar. Entonces, si tu paciente tiene una presión arterial sistólica menos de 90, no le des nitrato, porque va a bajar más el dolor, ¿sí? Luego tiene otra contraindicación, en la cual hay que preguntar mucho al paciente, ¿sí?, sobre todo en caso de que se trate de pacientes varones, que es el uso de sildenafil o de Viagra, ¿sí? Recordar que el problema con estos medicamentos es que son también vasodilatadores, ¿no? Al igual que, bueno, son fármacos que se diseñaron para provocar vasodilatación pulmonar, para disminuir la hipertensión pulmonar. En eso fueron diseñados con ese fin, ¿no? Luego, posteriormente, de casualidad, se dieron cuenta que pues, también provocaban erecciones más permanentes, ¿no? Gracias al efecto vasodilatador también en los vasos sanguíneos a nivel del pene. Pero también igual vasodilata todo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque más bien uno podría pensar, pero doctor, ¿no sería más bien bueno? Porque si está ya con un vasodilatador, que es el Viagra, le agrego otro vasodilatador más, vasodilata más y pues va a entrar más sangre al corazón, ¿no sería adecuado? Pues no, ¿por qué? Porque ¿qué ocurre? El cuerpo, la fisiología del organismo, cuando una parte del cuerpo entra en isquemia, el cuerpo lo que trata es utilizar ramas accesorias para mantener esa inervación, ¿sí? Recuerden que las coronarias se ramifican y llegan inclusive ramificaciones que no podemos ver, ¿no? Tal es así que existe la angina X, ¿no?, en la cual se afectan la microvasculatura y por eso se produce angina, ¿no? Entonces, esa microvasculatura es de la que echa mano el cuerpo para tratar de compensar un poco, ¿no? Se me tapa una circunfleja, ¿sí?, y la coronaria derecha empieza a tener más flujo sanguíneo para tratar de compensar un poco ese déficit, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando excedemos mucho en la vasodilatación, ya no llega sangre a los vasos pequeños, de pequeño calibre. Entonces ocurre más o menos el fenómeno de robo de las coronarias, así se llama, ¿sí? O sea que por vasodilatar tanto, la sangre pasa por las grandes ramas y ya no entra a las ramas pequeñas. Por tanto, ya no ocurre este fenómeno de tratar de utilizar las ramas pequeñas, fortalecer las ramas pequeñas para darle un poquito de sangre a ese corazón que no le está llegando la sangre por su arteria principal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente que toma Viagra le das nitratos? Vasodilata tanto que esa parte del corazón, que apenas estaba siendo irrigada poquito, ¿no?, y por eso le dolía al paciente, finalmente el infarto se haga masivo y los pacientes pueden terminar falleciendo. Entonces, ¿sí? Y hay que ser muy estrictos en este tema, ¿no? Porque bueno, a veces los pacientes no dicen la verdad, ¿no? Y tienen que preguntar, inclusive a veces exagerar un poco, ¿no? Decirles, si no me dices y le doy esto, se puede morir. Y ahí sí recién de repente te dice, sí, ya.
he tomado, ¿no? Y la otra también es que siempre cuando hagan este tipo de preguntas, nunca delante de un familiar, porque obviamente si por ejemplo el paciente está ahí con el dolor en el pecho y la esposa está al lado, va a preferir morirse antes de decir que ha tomado ese medicamento, ¿no? Porque luego venía el reclamo del esposo y decir, ¿y por qué estás tomando eso, no? Entonces, vean que siempre tengan que hacer esa pregunta cuando el paciente esté solo, nunca con un familiar, por más mal que estés. Por eso siempre sacamos a los familiares en las atenciones en emergencia, entre otras cosas. Entonces, tienen que ser muy estrictos en preguntar, porque si no, efectivamente el paciente, lo poco de circulación que le estaba llegando a ese corazón, se lo vas a quitar de plano, si le das nitrato, ¿sí? El nitrato que utilizamos en emergencias, sobre todo, es el dinitrato de isosorbida, ¿sí? Algunas veces, perdón, porque en realidad lo que utilizamos más en el MINSA y en el Salud es el nitrato de glicerina, que viene 0.4 miligramos la tableta. Se administra de manera sublingual y calma el dolor, ¿sí? Calma el dolor. Entonces, este dolor es muy bueno para la angina, ¿no? Si un día, por ejemplo, ustedes están corriendo, así full, haciendo deporte y les empieza a doler el pecho y no saben qué hacer, una tabletita sublingual de Isorbide va a dilatar sus coronarios, el flujo se restablece y ya van a estar sin dolor rápidamente, ¿no? En angina inestable a veces no funciona mucho, ¿sí? Porque por mucha vasodilatación que podamos provocar, a veces no mejora y obviamente no van a ser ideales en los pacientes con angina variante o de Prinzmetal, porque ahí lo que hay es un espasmo coronario, no tiene nada que ver con una reducción en el volumen del vaso, ¿ya? Entonces podemos dar nitroglicerina de 0.4 miligramos o el dinitrato de Isorbide, pero el dinitrato de Isosorbide no se administra por vía sublingual, sino por vía oral, se da a una dosis variable entre 5 a 10 miligramos, ¿sí? ¿Con qué finalidad se da? Que al mejorar un poco la circulación, el dolor isquémico va a reducir. Esa es, en teoría, la utilidad. ¿Qué más vamos a hacer con los pacientes? Oxígenos, ¿sí? Hay que oxigenar. Recuerda que el problema con el miocardio se está muriendo por la falta de oxígeno, no le llega oxígeno, entonces tienes que aumentar. Y ahí también ha habido un cambio, ¿ah? Porque antes decíamos, sí, el paciente tiene que hiperoxigenar inclusive un poquito, o sea, tiene que estar entre 94 y 98 para garantizar de que el oxígeno llegue de manera apropiada. Eso ha cambiado, se ha visto en estudios que no hay ninguna mejoría, por lo tanto ahora solo se recomienda suplementar de oxígeno solamente si y solo si la saturación está menor o igual de 90, ¿sí? Entonces, si la saturación no está menor o igual de 90, o sea, si mi paciente tiene 91 no le pongo oxígeno, sí. Se ha visto que no va a mejorar la sobrevida de tu paciente ni el pronóstico tampoco. Pero si tu paciente está saturando 90, ahí sí ponle oxígeno, ¿sí? Ponle oxígeno. La otra cosa que tenemos que hacer, y que es el tema del que que tocaba el día de hoy, que bueno, ya hicieron la exposición ayer, es el uso de estatinas, ¿sí? Pero a diferencia del tema que nos corresponde ahora, no nos importa bajar el nivel de LDL. No estamos dando con esa finalidad. ¿Para qué estamos dando? Las estatinas, y solo las estatinas, aparte de ser unos hipolipemiantes, o sea, de disminuir los niveles de colesterol, también son estabilizadores de placa ateromatosa, ¿sí? Entonces, la placa, imagínensela como si fuera una suerte de como un cerrito, ¿sí? ¿Ya? Que se puede, si le cae agua o cualquier cosa se puede romper. Lo que hace las estatinas es que le forman como una capa de cemento encima, lo fortalecen, lo hacen más rígido, más duro. Para eso sirven las estatinas, ¿sí? Con esa finalidad se dan. ¿Por qué? Porque recuerden que se ha provocado un infarto. ¿Por qué? Porque se rompió la placa. La placa estable se volvió inestable, ¿no? Por eso se llama angina inestable. Por eso el nombre de angina inestable. ¿Por qué inestable? Porque la placa dejó de ser estable, se volvió inestable. ¿Qué quiere decir inestable? Se rompió, ¿sí? Entonces yo doy las estatinas en todo infarto para hacer que esa placa rota vuelva a ser estable, ¿sí? Y para eso tengo que dar una terapia de alta intensidad, ¿sí?
una terapia de alta intensidad. Y eso nos vamos a ir ya estamos hablando del tema de hoy. Ojo. ¿Ya? Las estatinas, nosotros cuando damos un medicamento decimos dosis, ¿se acuerdan en hipertensión? Decíamos dosis bajas y dosis altas, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en estatinas, sino que en estatinas no se dice dosis baja o dosis alta, sino se dice estatinas en alta intensidad, quiere decir muy potentes. Le van a decir estatinas en moderada intensidad y estatinas en baja intensidad, ¿sí? Pero alguno podría decir, pero qué ridículo es, ¿por qué no le decimos altas y bajas nada más si es más sencillo? No, ¿por qué razón? Porque las estatinas son muy variables. Por ejemplo, la simvastatina, su dosis más alta sigue siendo de baja intensidad. ¿Me entienden? O sea, porque no es muy potente el fármaco. Entonces, por ejemplo, la simvastatina, por más que le dé a su dosis más alta posible, va a seguir siendo una terapia de baja intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evaluamos la potencia del fármaco. Evaluamos la potencia del fármaco. En cambio, por ejemplo, la rosuvastatina, ¿sí? La rosuvastatina, su dosis más baja, la más chiquitita de rosuvastatina, es de mediana intensidad. No existe dosis de rosuvastatina de baja intensidad. ¿Por qué? Porque rosuvastatina es la estatina más potente. Es la estatina más potente. Entonces, hasta su dosis bajita es mediana intensidad. Lo que no logra, por ejemplo, simvastatina ni su dosis más alta. Entonces, por eso es que en estatinas decimos dosis de baja intensidad, mediana intensidad y alta intensidad. Y no decimos dosis altas o dosis bajas porque varía mucho de estatina a estatina, ¿ya? Pero ya no hablando de dislipidemia, sino hablando de infarto, en infarto tenemos que utilizar exclusivamente estatinas a alta intensidad, a dosis de alta intensidad, ¿sí? Porque tenemos que ser muy agresivos en la terapia con estatinas para tratar de estabilizar la placa de ese paciente que se ha roto, ¿sí? ¿Y cuál es la dosis? Ya nos estamos adelantando también un poco a lo anterior, ¿ya? Atorvastatina tiene dosis de alta intensidad, varía entre 40 a 80 miligramos al día. La dosis de 40 se recomienda dar una vez al día y la dosis de 80 se puede dar también una vez al día o cada 12 horas para reducir sus efectos adversos, ¿sí? El principal efecto adverso de las estatinas es la miotoxicidad, ¿sí? Que puede producir, sobre todo mayor mientras más viejo es el paciente, más probabilidad de desarrollar este efecto adverso, ¿ok? Como les dije, la dosis varía entre 40 y 80 miligramos de atorva, ¿sí? Y el otro es rosuvastatina, ¿sí? Rosuvastatina vamos a dar una dosis entre 20 y 40 miligramos, es la dosis de alta intensidad. Rosuvastatina de 20 a 40 también se da cada 24 horas. ¿Ya? Muy bien. Las estatinas, aparte, chicos, son importantes porque también se utilizan como prevención secundaria. ¿Qué quiere decir como prevención secundaria? Para evitar que el paciente que ya tuvo un infarto pueda volver a presentar otro. Entonces eso, muchas veces los pacientes tienen que recibir con terapias de estatina de por vida, después de un evento isquémico coronario agudo, como un IMACT elevado, ¿ya? ¿Qué más tienen que recibir mis pacientes? Aparte de esto, tenemos que dar terapias con la finalidad de disminuir la carga miocárdica, ¿sí? Y dentro de ellos vamos a tener a los YECAS, ¿sí? Los YECAS, que ya sabemos cuáles son, ¿sí? Que ya sabemos cuáles son los YECAS. Los doy con la finalidad de que me bloqueen la angiotensina,
¿sí? Y el cuerpo deje de captar mucha agua y sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me conviene tener, entre comillas, mucha sangre, mucho volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque mientras más volumen sanguíneo hay, más trabajo para el corazón va a tener. Entonces lo que tengo que tratar de evitar es eso, ¿sí? De reducir esa sobrecarga. Entonces, al disminuir la precarga, va a haber cierta mejoría en la función cardíaca, al disminuir un poco la precarga. Entonces, por eso utilizo los YECAS a la dosis habitual que se utiliza en hipertensión arterial, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más tengo que utilizar? Siempre y cuando mi paciente, a consecuencia del infarto, no haga una insuficiencia cardíaca aguda, siempre y cuando el paciente, a consecuencia del infarto, no haga una insuficiencia, porque ojo, la insuficiencia cardíaca aguda puede ser secundaria a un infarto, puede ser que te infartes, ¿sí? Y te dé una insuficiencia cardíaca aguda. Secundaria es infarto, ¿ya? Solamente si es que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca aguda, se recomienda dar beta bloqueadores también, asociados a un paciente con infarto. ¿Por qué? Porque recuerden que las coronarias se irrigan en diástole, ¿sí? Entonces, al irrigarse el corazón durante la diástole, me conviene tener diástoles prolongadas. Y para prolongar las diástoles, la frecuencia cardíaca tiene que disminuir, tiene que estar baja. Y recuerden que el fármaco para bajar la frecuencia cardíaca son los beta bloqueadores. Entonces, con esa finalidad, damos beta bloqueadores. Idealmente, en el caso de un IMA agudo ST elevado, las guías recomiendan dar endovenoso metoprolol a la dosis que ya hemos mencionado. Pero si no, se puede, en el caso de un IMA ST no elevado, por ejemplo, podemos utilizar beta bloqueadores por vía oral, ¿sí? Generalmente se recomiendan los mismos que recomendamos en insuficiencia cardíaca, bisoprolol, carvedilol, ¿ya? Pero tampoco no es que estén excluidos los otros como el atenolol, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otro medicamento más vamos a utilizar en el paciente? Antagonistas de receptores de mineralocorticoides, los ARN, ¿sí? La famosa espironolactona, ¿sí? Pero acá sí hay un cambio con respecto a las otras patologías, que se recomienda dar dosis bajas de espironolactona, habitualmente 25 miligramos. ¿Por qué? Porque se ha visto que la espironolactona a nivel cardíaco evita la fibrosis miocárdica. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Después de un infarto y de que esas fibras miocárdicas hayan entrado en isquemia, por esa lesión puede ser que terminen en fibrosis. Es parte de, es como que un ciclo natural, ¿sí? Que terminen fibrosadas. Se ha visto que cuando el paciente toma espironolactona a dosis bajas, impide que ese miocardio afectado termine en gas. Entonces, por eso también se recomienda dar. Y nos estamos olvidando de lo más importante, ¿sí? En estos pacientes, y que hasta hace no muchos años era el único tratamiento que teníamos disponible en el Perú, ¿ya? Que son los anticoagulantes, ¿sí? Los anticoagulantes. Todo paciente se tiene que anticoagular, más aún cuando, porque valgan verdades, puede ocurrir y sigue ocurriendo inclusive aquí en Arequipa ciudad, que hay pacientes que no pueden acceder ni a ICP ni a trombolisis, ¿ya? Todavía sigue existiendo en ciudades como en Arequipa personas que no pueden acceder ni a ICP ni a trombolisis. Entonces, para estas personas, ¿qué nos queda? Anticoagulación, ¿sí? Hay que anticoagular al paciente. ¿Y con qué anticoagulamos? Tenemos varias alternativas, ¿sí? Tenemos heparinas no fraccionadas, tenemos enoxaparina, tenemos fondaparinux, ¿ya? Todas tienen evidencia, ¿ya? Sobre su uso, ¿ya? Lo único, digamos que las cuestiones más importantes sobre eso es que, uno, tiene que ser parenteral. No puedes dar acá terapia por vía un infarto de miocardio, tiene que ser terapia parenteral, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Cambio un poco.
De estos tres, de los tres que he mencionado, heparina no fraccionada, enoxaparina y fondaparinos, ¿cuál de estos tres habitualmente se usa para el tratamiento por vía subcutánea? ¿Cuál se usa por vía subcutánea? De estos tres que les he mencionado, habitualmente para tratamiento. La enoxaparina y el fondaparino se usan de manera subcutánea para tratamiento. La heparina no fraccionada, ¿dónde me quedo? ¿Cómo, por qué vía se puede usar? ¿Solo endovenosa? Ya. Habitualmente para tratamiento sí se usa por vía endovenosa, pero para profilaxis también se puede utilizar subcutánea. De hecho, la dosis profiláctica más habitual es 5.000 cada 8 subcutáneo, 5.000 unidades cada 8 subcutáneo. Pero habitualmente, en cambio, la enoxaparina y el fondaparino se usan por vía subcutánea. Pero para caso de infarto, se recomienda que el primer día se administre tanto enoxaparina como fondaparinox por vía endovenosa. Se administre por vía endovenosa. Es el único contexto clínico, ojo chicos, es el único contexto clínico en el cual enoxaparina se va a dar endovenosa. No existe otro. Doctor, pero si tengo un infarto pulmonar, ¿no le daría también endovenoso la enoxa? No. El único contexto clínico en donde voy a utilizar, y solamente el primer día, por vía endovenosa la enoxa, va a ser en infarto agudo de miocardio. ¿Sí? No hay otro. Igual con el fondaparino. Las dosis, pues ya las saben ustedes bien, ¿sí? Ya las hemos mencionado en clases anteriores, ¿sí? Es 1 miligramo por kilo cada 12 la enoxaparina y 5 miligramos cada 24 el fondaparina. ¿Sí? Y la heparina no fraccionada, damos 80 unidades por kilo en bolo y luego le continuamos una infusión entre 12 a 18 unidades por kilo por hora. ¿Sí? Y ajustamos, de acuerdo, ¿cómo ajustas la dosis de heparina no fraccionada? ¿Con qué examen de laboratorio? ¿O cómo te das cuenta si está bien? ¿Con INR? No. ¿INR para qué sirve? Para warfarina, exclusivamente para warfarina. ¿Con qué controlamos? Eso lo vimos en el semestre pasado. ¿Con qué? Con TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activado. Con TPTA controlo heparina no fraccionada, ¿sí? Con TPTA. Ya. Entonces le voy a dar el medicamento. Ahora, la anticoagulación se recomienda mantener por 1 semana, ¿sí? Anticoagulado al paciente. ¿Qué más voy a utilizar? La doble antiagregación plaquetaria. La doble antiagregación plaquetaria también se va a aplicar para todos los pacientes. ¿En qué consiste? En dar 2 fármacos que inhiban la agregación plaquetaria. ¿Y cuál de estos dos es el más importante? El ácido acetil salicílico, ¿no? La aspirina. ¿Qué es la aspirina? ¿Qué tipo de fármaco es la aspirina? ¿Cómo actúa? ¿Qué bloquea? Bloquea la COX, no es un inhibidor de la COX. ¿Quién más inhibe la COX aparte de la aspirina? ¿Quién inhibe la COX-1 y la COX-2 aparte de la aspirina? ¿Qué tipo de medicamento? ¿Cuál es? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, inhiben COX-1 y COX-2. La aspirina es en parte un AINE también. ¿Pero por qué no es un AINE per se? Porque no solamente inhibe COX-2, sino inhibe
y que de hecho es la causa por lo que es un antiagregante plaquetario, inhibe al tromboxano A2. Inhibe al tromboxano A2, por eso es antiagregante. Pero por eso también la aspirina la puedes utilizar para calmar el dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con ese mecanismo, pues bloquea la antiagregación plaquetaria, ¿sí? La dosis antiagregante, no antiinflamatoria, sino antiagregante, arranca entre 75 y 100 miligramos al día. Entre 75 y 100 miligramos. Pero en caso de infarto, hay que dar una dosis de carga, una dosis grande. Y esta dosis es muy variable, pero en promedio es 300 miligramos. Tienes que dar la primera dosis, una dosis de carga, una dosis abultada, 300 miligramos. ¿Sí? Es lo que tenemos que dar. ¿Y cuál es el otro antiagregante? Los inhibidores de la enzima P2Y12, ¿sí? Que tenemos 3 básicamente en el mercado. El clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Ya tenemos esos 3. ¿Cuál de los 3 es mejor? Varía mucho. El que tenemos más disponible es el clopidogrel. Las guías dicen que si tu paciente TIDO ha hecho ICP, se le han hecho una intervención coronaria percutánea, se beneficia mejor de darle ticagrelor. Y si tu paciente ha utilizado trombolisis, prasugrel va mejor. Pero nosotros utilizamos habitualmente clopidogrel. ¿Sí? La dosis antiagregante del clopidogrel es habitualmente 75 miligramos. De hecho, las tabletas vienen de 75. Pero también la primera dosis hay que dar una dosis de carga. Eso quiere decir 300 miligramos. 300 miligramos de clopidogrel, una cantidad grande. ¿Y por cuánto tiempo voy a dar esta terapia? La primera doy una terapia grande, solo la primera. Y luego a partir del día siguiente ya le bajo a la dosis estándar. Pero ¿por cuánto tiempo tengo que dar esa doble terapia antiagregante plaquetaria? ¿Por cuánto tiempo? Por un año en la mayoría de casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertos casos, sobre todo en casos donde el riesgo de sangrar es muy alto, que se recomiendan 6 meses, ¿sí? Y luego de dar esa doble terapia por un año en promedio en la mayoría de pacientes, ¿qué hago? ¿Lo suspendo todo o con qué lo dejo? Lo dejo con aspirina, muy bien. Tiene que continuar luego de ese año con aspirina. ¿Por cuántos años más tiene que recibir aspirina un paciente que ha tenido un infarto de miocardio? Exacto, de por vida. Es prevención secundaria. El paciente tiene que seguir utilizando aspirina por el resto que le quede de vida. ¿Para qué? Al igual que las estatinas, para evitar de que el paciente pueda volver a tener un nuevo infarto. Eso se llama prevención secundaria. ¿Sí? Entonces, en buena cuenta, ya habiendo hablado todo esto, a ver si lo han captado un poquito. Conociendo las limitaciones que van a tener ustedes en el serum, ¿sí? Conociendo todas las limitaciones que puedan tener en el serum, y tienen un paciente en el cual hay una sospecha muy fuerte, ¿sí? Porque obviamente en el serum no va a haber EKG, ¿sí? Menos van a tener troponinas, ¿sí? Entonces lo que van a tener que hacer es simplemente una buena anamnesis y un muy buen examen físico, ¿sí? Y después de esto tenemos un paciente en el cual yo tengo la alta sospecha, ¿sí? O digámoslo ya, exagerando un poquito ya las cosas, me llega una troponina alta y un EKG alterado y me dicen que es un IMA-ST elevado. ¿Qué le darías tú de tratamiento? Ya. Ya. Aquí los. Lo que acabo de decir hace un minuto, ¿no? ¿Cuánto? 300 miligramos de ambos fármacos, tanto de aspirina como de
clopidogrel, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso probablemente sí lo vaya a tener en un puesto de salud, ¿sí? Entonces, y lo refiere inmediatamente para que continúe su tratamiento. Pero doctor, ¿no que primero había que hacer ICP? Como les dije, no es que es primero, es todo un tratamiento, ¿ya? Todo se le administra al paciente, ¿ya? En mi caso, yo solamente tengo esto, eso es lo único que le voy a administrar, ¿no? Si es que por ahí tengo la suerte de darle un anticoagulante, de tener enoxaparina, le administraré su enoxaparina por vía endovenosa, la primera dosis, por vía endovenosa, ¿ya? A dosis de, ¿cuánta es la dosis de enoxaparina? ¿Se acuerda? 1 miligramo por kilo, ¿sí? 1 miligramo por kilo. Entonces, dependiendo del peso que tenga tu paciente, pues tú le vas a dar su tratamiento, ¿ya? Y en líneas generales, básicamente ese es el tratamiento para un IMA, ¿sí? Hay ciertos detalles adicionales sobre tiempos, administración de uno u otro medicamento que ya son un poquito más puntuales, pero en líneas generales, ¿qué es lo que tienen que aprender ustedes? Es que les quede bien claro cuáles son todos los tratamientos, porque tranquilamente les pueden poner en una pregunta, ¿cuál de los siguientes no es un tratamiento para un IMA? ¿No? Y les van a poner varias alternativas de fármacos, ¿no? Y por ahí si alguien es distraído y le pone, por ejemplo, diclofenaco entre las alternativas, eso es incorrecto, ¿no? Tienen que marcarla. O si de repente les ponen fondaparinux subcutáneo como dosis inicial no se da, ¿no? Se puede dar sí, pero después, pero como dosis inicial en el momento agudo es por vía endovenosa, ¿sí? Entonces hay que ir viendo cuáles son los fármacos que sí, cuáles son los fármacos que no y en qué contexto se utilizan, ¿no? Igual si les ponen un paciente que tiene un IMA ST no elevado y dentro de las alternativas les ponen trombolisis, ¿está bien? ¿Trombolizar a un paciente con IMA ST no elevado? No, porque no tiene obstrucción, no es el incorrecto, no está bien. Entonces, básicamente eso es lo que tienen que tener un poco en cuenta en cuanto a IMA. No se olviden, si les preguntan sobre prevención secundaria, básicamente los que tienen mayor grado de evidencia es aspirina y atorvastatina. O bueno, o rosuvastatina, dependiendo de lo que queramos utilizar, ¿sí? Pero esos son los únicos que tienen evidencia con respecto a su utilidad en prevención secundaria de un infarto. En la clase pasada sí ya vimos todo lo demás, ¿no? Sobre troponina, sobre KG y todo eso. ¿Sí? Bueno. ¿No? ¿Nada? ¿Cómo así? Ya eso han revisado, me imagino. Oh, no, la mayoría de ustedes probablemente no. Pero algunos sí deben haber revisado. Ya eso es muy importante, ¿sí? No se olvide, a ver, lo ideal, que no va a pasar, pero lo ideal sería ponerles en el examen un EKG. Y que pues de ahí de ese EKG ustedes concluyan cuál es el diagnóstico primero y cuál sería el tratamiento más apropiado de acuerdo al diagnóstico que ustedes consideren necesario y que ustedes consideren que es el adecuado para lo que ven, ¿no? Pero pues un poco difícil que les ponga un EKG, pero lo que sí te pueden poner es de que hay alteraciones en el electrocardiograma en tal o en cual derivada. Entonces eso te tiene que orientar a una determinada afectación del corazón. ¿Varía algo el tratamiento? La verdad es que no. El tratamiento va a ser igual independientemente de las caras que se afecten, ¿sí? Excepto en ICP. ¿Por qué? Porque tú sabiendo qué cara está afectada, puedes concluir qué rama de la arteria coronaria está afectada. Entonces, cuando entres con el catéter, ya vas a saber a dónde dirigirte, más o menos, ¿no? Porque ya sabes, por el EKG, qué parte del corazón es la que no está recibiendo sangre. Entonces, sí es importante, sobre todo en pacientes que se van a ir a ICP. Pero en el resto de pacientes que no vayan a utilizar intervención coronaria percutánea, pues el tratamiento es igual independientemente de qué
grado o de qué zona del corazón esté afecta. ¿Sí? Pero es importante que sepamos eso porque es sumamente preguntado. Muy bien, ahora siguiendo al tema de dislipidemia, ¿sí? Yendo al tema de dislipidemia, que lo han expuesto ayer. A ver, manejar las dislipidemias o el tema de la terapéutica de por qué es importante las dislipidemias porque implican un riesgo cardiovascular, ¿sí? El riesgo cardiovascular va a estar incrementado cuando hay una alteración en los lípidos, ¿sí? Y como bien expusieron ayer, sobre todo son dos los más responsables, son los principales de la mayor carga de riesgo cardiovascular sobre una persona. ¿Cuáles son esos dos? A ver, vamos a empezar. Eso sí lo ayer. ¿A quiénes han expuesto ayer? Levanten la mano. ¿Quiénes han expuesto ayer? 3, 4. 4 nada más. Uno no ha venido, ¿no? Ya. ¿Ah? Ya. ¿Cuáles son esos dos que implican mayor riesgo cardiovascular? El LDL. Sí, el LDL de hecho es el que más peso tiene en el riesgo cardiovascular, ¿sí? Mientras más alto el LDL está, peor es. ¿Por qué? Porque se ha visto que grandes cantidades de LDL, ¿sí? Cuando hay mucho LDL circulante en sangre, ese LDL ingresa dentro de esa placa. Y esa placa bonita y con cemento que está toda fresquita, ¿sí? Cuando hay mucho LDL, se mete dentro de la placa y es la causante de provocar su ruptura. Porque empiezan a formarse algo así, ¿no? Se forman como que bolitas de grasa dentro que finalmente rompen la placa. Entonces, mientras más LDL hay, más posibilidad hay que se meta dentro de esa placa y provoque la rotura de la misma. Por eso es el que tiene la mayor importancia, ¿sí? En el daño cardiovascular. ¿Y el otro? La poliproteína A. La apolipoproteína A. Y, bueno, también implican un riesgo los niveles bajos de HDL, ¿sí? Los niveles altos de triglicéridos y los niveles elevados de colesterol total, ¿sí? Implican un riesgo cardiovascular. Pero por mucho quien se lleva quien se lleva todas las palmas en el riesgo es el LDL, ¿sí? Por esa razón. Entonces muchas veces el objetivo de tratamiento es controlar los niveles, regular los niveles de LDL, ¿no? Entonces, ya enfocándonos un poco más, a ver, ¿qué síntomas da la dislipidemia? Te digamos si ahorita tú tienes 300 de colesterol, ¿qué síntomas puedes tener? Que eso no lo han hablado en su exposición. Por eso no han hablado de eso en su exposición, porque no da síntomas, ¿no? Esa de no, ay, me mareo, seguro tengo el colesterol alto, ¿no? Ay, me duele la cabeza, sí, y tú, sí señora, le voy a pedir un perfil lipídico, seguro es porque tiene el colesterol alto. Eso no es cierto. La dislipidemia no da síntomas, ¿sí? Niveles, para que dé síntomas una dislipidemia, tiene que ser niveles francamente altos. Se ha visto que para que produzca, ¿cuál es la lógica? No dicen, no, es que si tienes mucho colesterol, la sangre se pone grasosa y no circula bien y eso puede provocar que no llegue la sangre bien al cerebro y por eso se producen mareos o por eso puede producir el problema cardíaco. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero ¿con cuánto de nivel? Por ejemplo, tendríamos que tener
más de 1500 de colesterol, ¿sí? Como más de 2000, ¿ya? Y eso casi solamente llegamos a verlo en dislipidemias familiares, ¿sí? En trastornos del metabolismo de las grasas, pero de etiología familiar, ¿sí? Donde van a aparecer las lesiones en piel, ¿cómo se llama? Los santomas, ¿sí? El santelasma, ¿ya? Los nódulos lipídicos en piel, ¿sí? Que se ven como si fueran unas tumoraciones, ¿ya? La pancreatitis por hipertrigliceridemia, ¿sí? También puede darse pancreatitis solamente por exceso de triglicéridos y demás, pero habitualmente es asintomático, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es igual, ¿no? Tratar de hacer tamizaje, de encontrarla, ¿no? ¿Y cómo la encontramos? O sea, mejor dicho, ya, ¿cómo hacemos el tamizaje? ¿Cómo hacemos el tamizaje? Obviamente sacamos en sangre, pero ¿en qué pacientes se recomienda? Pacientes con sobrepeso, obesidad, ¿qué otro paciente más? Pacientes que tengan un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Hipertensos, diabéticos, ¿sí? Pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con VIH, pacientes con cáncer. Son grupos poblacionales que tienen un impacto muy superior que otros en cuestión de dislipidemia. Muy bien. Pregunta. Ya yendo, vamos a hablar un poquito brevemente. ¿Cuál es el valor normal de HDL? HDL. ¿Qué es lo primero que tendrían que preguntar? Si es hombre o mujer, porque los valores en HDL son diferentes para hombre que para mujer, ¿sí? ¿Quién tiene más? ¿O quién debería tener más? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿Cuánto? Más de 50. Hasta 50, idealmente más de 55. Y el hombre debería tener idealmente más de 45. Idealmente más de 45. ¿Sí? Triglicéridos, ¿cuánto es lo normal? ¿Menos de? ¿Menos de qué? Menos de 100. Tú de repente tienes menos de 100. Flaquito. Pero hasta 150. Obviamente, mientras menos mejora. Si tienes 100 no es que estés mal. Si tienes 100, envidia, ¿sí? Pero digamos que a menos de más de 150 triglicéridos ya se considera patológico, ¿ya? Colesterol. Colesterol, ¿cuánto es el valor normal? Colesterol total. Exacto. Menos de 200 es lo ideal. Ideal. Pero para considerar alto es a partir de 300, por si acaso. Para considerar niveles de colesterol total alto es a partir de 300. Y lo ideal es menos de 200. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué me falta? El más importante, ¿no? El LDL. ¿Y cuánto es el valor normal de LDL? No hay un valor fijo, chicos. Depende del riesgo cardiovascular. Depende del riesgo cardiovascular. Si ustedes ven en laboratorios, la mayoría de laboratorios que dicen normal y no, ideal menos de 100 de LDL. Y normal entre 100 a 129. Y más de 130 ya es elevado. Pero en realidad no es así.
En realidad el valor debemos ajustarlo al riesgo al riesgo de enfermedad, no, bórrense ese término, riesgo cardio. Es en virtud del riesgo de enfermedad arterioesclerótica cardiovascular. Enfermedad arterioesclerótica cardiovascular. ¿Sí? Ese es el término correcto. Porque el LDL lo que me va a dar es un riesgo con respecto a la placa ateromatosa, no un riesgo cardiovascular per se, sino es el riesgo de alterar esa placa, esa placa que se está formando de ateroma, ¿no? Entonces, es importante que manejemos bien ese concepto. Ahora, ¿cómo yo establezco el riesgo? O sea, ¿cómo yo digo, tú eres bajo riesgo, tú eres riesgo moderado y tú eres riesgo alto? ¿En qué me baso? Me baso en varios factores, ¿ya? En el caso de pacientes de Europa, voy a utilizar el score 2. ¿Sí? En caso de pacientes europeos, voy a utilizar el score 2. ¿Ya? Y en caso de pacientes, bueno, el que diseñó la AJA, pero que también lo podemos utilizar los norteamericanos, es el IMPROVE. Es el score IMPROVE. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que yo tengo bajo riesgo? ¿Sí? Cuando mi score me da menos del 2%. ¿Ya? Cuando me da menos del 2%, ¿qué quiere decir menos del 2%? ¿Qué quiere decir que es menos del 2%? Que hay menos de 2% de posibilidades de que me muera de un infarto de acá a 10 años. ¿Ya? Y en el caso del IMPROVE, cuando es menos del 5%. ¿Sí? Cuando es menos del 5%. O sea que la probabilidad de que tenga un infarto acá a 10 años es bajísima. ¿Sí? Ahí soy bajo riesgo. Y ese es el único criterio. Todo el resto de pacientes que no cumplen ese criterio son de riesgo o moderado o riesgo alto. ¿Cuáles son los pacientes con riesgo moderado? Obviamente los que van a tener IMPROVE más de 5 o score más de 2%, pero en el caso de score van a tener menos de 10%. Y lo mismo para IMPROVE, menos del 10%. Para ambos es menos del 10%. ¿Sí? ¿Qué más? Diabéticos tipo 1, pero que sean menores de 35. O diabéticos tipo 2, pero que sean menores de 50 años. Y que no tengan más de 10 años de diabético y que no tengan ningún otro factor de riesgo. ¿Ya? Esos pacientes van a ser de riesgo moderado. Ahora, de riesgo elevado van a ser los pacientes que tengan un score 2 mayor de 10, pero menor de 20, que tengan ya falla renal con tasas de filtración glomerular entre 30 y 59, obviamente más de 10 años de diabético, que tenga un daño orgánico, o sea, que tenga nefropatía diabética o retinopatía diabética o neuropatía diabética, paciente que tenga falla cardíaca, paciente hipertenso, ¿sí?
paciente que tenga niveles de colesterol mayores de 310, pacientes que tengan LDL mayor de 190. ¿Ya les dije pacientes hipertensos? Sí. Muy bien. Y pacientes de muy alto riesgo, que es el cuarto tipo de clasificación, pacientes de muy alto riesgo, son pacientes que ya tengan una enfermedad arterioesclerótica establecida. Que ya tengan una enfermedad arteriosclerótica establecida. O que ya hayan tenido un evento coronario agudo. Entonces, si su compañero ha tenido una angina inestable hace un año, angina inestable, ojo, angina inestable. Es joven, su score 2 me sale en 1%, no fuma, no es diabético, no es hipertenso. ¿Qué score tendría? ¿Qué es? ¿Riesgo bajo, moderado, alto o muy alto? Muy alto. ¿Por qué, chicos? Porque, como les digo, cualquier paciente que ya haya tenido un evento coronario agudo ya es de alto riesgo. ¿Y qué dijimos? ¿Cuáles son los 3 tipos de evento coronario agudo? Angina inestable, infarto agudo de miocardio ST no elevado y infarto agudo de miocardio ST elevado. Por tanto, como tuvo angina inestable, ya tienen riesgo alto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro grupo poblacional aparte más tenga? Que haya tenido una hipertensión, ¿sí? Haya tenido una hipertensión con signos de daño de órgano blanco. Si tu paciente ha tenido hipertensión, presiones elevadas, o sea, que haya sido diagnosticado alguna vez de una emergencia hipertensiva, también ya tiene un riesgo muy alto, ¿sí? Si tu paciente tiene falla renal severa, o sea, tasa de filtración menos de 30, también. Si tiene falla cardíaca con algún otro factor de riesgo cardiovascular asociado, que puede ser diabetes, hipertensión, etc., también es riesgo alto, ¿sí? Entonces ya tenemos definido cuándo es riesgo bajo, cuándo es riesgo alto y todo lo demás, ¿sí? Entonces, según el tipo de riesgo tenemos 4 tipos, ¿no es cierto? ¿Y cuándo, digamos, yo consideraré ideal de LDL cuando tengo riesgo bajo? Ideal. 116. Menos de 116, ojo, no 116, menos de 116 de LDL. A mí que tengo riesgo bajo, yo tengo riesgo bajo, cardiovascular bajo, gracias a Dios. Entonces, para mí, mi normal de LDL, ¿cuánto es? 115 para abajo. ¿Ya? Entonces, digamos que en mi caso, ¿ya? ¿Alguno de ustedes tiene diabetes? ¿De casualidad? ¿Tipo 1? ¿Ninguna? ¿No? ¿Alguno es hipertenso? Ya. Ahorita nos vamos a inventar, ¿ya? Su compañera va a tener hipertensión y diabetes al mismo tiempo. Entonces, en mi caso, imagínense que me tomo un examen de sangre, tengo riesgo bajo, y me sale 200 de LDL. ¿Me dan tratamiento? ¿Sí o no? ¿Me dan tratamiento, sí o no? Levante la mano, ¿quién se atrevería a darme tratamiento con mis 200 de LDL? ¿Ninguno? Pues me va a morir por culpa de ustedes. ¿Por qué?
Porque ya no soy riesgo bajo. Tengo 200 de LDL y automáticamente pasé a ser riesgo alto. Les dije, todo paciente que tenga más de 190 de LDL es riesgo alto. Todo paciente que tenga más de 310 de colesterol total es riesgo alto. Así esté sano, así no tenga nada. Así previamente te diga, doctor, me han hecho mi score 2 y me ha salido en 0. Pero tienes 200 de colesterol, de LDL. Por tanto, tienes que ir a tratamiento médico, ya en pastillas. Otro ejemplo. Yo, igual, voy a su consulta y me encuentran 150. ¿Me dan tratamiento? Ya. Ahí sí ha habido un cambio. En las guías antiguas, no antigua, sigue vigente, la guía del 2019, que salió en 2019, decía no, solo cambios de estilo de vida. Pero la guía actual, la que ha salido el update en el año pasado, dice no, ya en estos pacientes te lo dejo a tu criterio. Sí o sí tienes que darle tratamiento de cambios de estilos de vida, pero además tienes que ver si de ser necesario, dale terapia farmacológica hipolipemiante. O sea, ya le puedo dar tratamiento, ¿no? Entonces tienes que ver en otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso tendrías que medirme el IMC, ¿no? Entonces, si me sale un poquito de sobrepeso o estoy muy panzón, ni modo. Toma tus estatinas porque ya tienes 150, no estás dentro del ideal, ¿ya? Pero de repente si estoy con 120 y digamos no tengo sobrepeso, sí, ¿no? Bastaría con medidas higiénico-dietéticas porque digamos no está tan alto, ¿no? No es el ideal, pero no está tan alto. Entonces dar simplemente medidas higiénico-dietéticas. Entonces el punto de corte para un paciente con bajo riesgo, ¿cuánto es? 116. De 116 a 190, ¿qué le doy? Cambios de estilo de vida y evalúo, de acuerdo a mi juicio clínico, si el paciente necesita o no tratamiento. Y si está más de 190, ¿qué hago? Sí o sí se me va a tratamiento. Ahora, si el riesgo es moderado, ¿cuánto es el valor ideal? Menos de 100. Si es moderado, es menos de 100. Digamos si su compañera que dijimos es moderada. ¿Ya? Me sale en 120 su LDL. ¿Qué hago? 120. ¿Le doy tratamiento? Sí, cambios de estilo de vida. ¿Le doy tratamiento farmacológico? No necesariamente. Depende. Entonces yo digo, a ver, ¿tienes factor de riesgo? Me dice, no, doctor, no tengo nada. No tiene nada. No tiene nada. ¿Ya? Digamos, el factor de riesgo intermedio le salió porque tenía su score 2 en 4%. Entonces ya no es leve, es moderada por su score 2. Entonces yo digo, bueno, te voy a dar cambios de estilo de vida, nada más. ¿Ya? Pero por ejemplo, si ella me dice, no, doctor, soy diabética tipo 1, 5 años de diabetes, entonces yo digo, no, sabes que sí, te voy a dar tratamiento. Entonces, ahí también aplica ese tema de decir, es a criterio médico. Pero si tuviera más de 190, sí o sí le doy tratamiento farmacológico. Sí o sí le doy más tratamiento farmacológico en el riesgo intermedio. Su compañera es un riesgo alto. ¿Ya? Es un riesgo alto. ¿Cuánto es lo normal? Lo ideal, mejor dicho, lo ideal de LDL para ella. Menos de 70. ¿Ya? Entonces, recapitulando un poco, para mí, que soy riesgo bajo, ¿cuánto es? Menos de 116. Para su compañera, que es riesgo intermedio, ¿cuánto es? Menos de 100. Y para su compañera, que es riesgo alto, ¿cuánto es? Menos de 70. Si tiene menos de 70, tranquila, no te preocupes, no te tengo que dar nada. Si tiene más de 70, entre 70 y 100, cambios de estilo de vida y
le puedo dar o no tratamiento de acuerdo a mi criterio clínico, ¿ya? Pero con cambios de estilo de vida sería suficiente. Pero si ella tiene más de 100 de LDL, si ella que tiene riesgo alto tiene más de 100 de LDL, sí o sí le doy farmacológico, ¿ok? Sí o sí le doy farmacológico si tiene más de 100. ¿Por qué? Porque ella tiene un riesgo alto, ¿ya? Porque ella tiene un riesgo alto. Ahora, su compañera tiene un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque le dio un IMA, ST elevado, ¿ya? Pero doctor, ¿tiene otro factor de riesgo? No. Un fin de semana salió, sí, probó éxtasis, le dio su infarto agudo de miocardio y salió. ¿Qué riesgo tiene por eso? Porque el infarto que le dio, muy alto. ¿Cuánto es lo normal de LDL en ella? ¿Cuánto es el normal, entre comillas? Ya. Esa pregunta nos las hicieron un grupo de médicos el año pasado que asistimos con uno de los referentes de manejo hipolipemiante en Latinoamérica y el principal en Perú, el doctor Braz. Y esa pregunta, y todos los cardiólogos y médicos estábamos presentes, respondíamos los valores, ¿no? Lo que debíamos leer la guía, menos de 55, es lo que dice la guía. Pero el ideal, ¿saben cuánto es que tenga ella? 0. Así, 0. Es el ideal. En ella, el normal sería menos de 55, pero no tiene ideal. Doctor, no entiendo, ¿cómo es eso que no tiene ideal? Es que independientemente del valor de LDL que ella tenga, le tengo que dar estatinas igual. No importa. Pero doctor, tiene 20, dale estatina. Pero doctor, tiene 5, dale estatina. Entonces, en caso de ella, no existe ningún escenario en el cual no vaya a recibir terapia farmacológica. Entonces, más fácil de aprender, ¿sí? Es un poquito más fácil de aprender. En pacientes que ya tienen un riesgo muy alto, le damos independientemente del nivel de LDL. ¿Hay un LDL ideal para ella? No existe. ¿Hay un LDL normal para ella? Sí, menor de 55. Es el ideal, ¿sí? Pero, ¿y por qué entonces? ¿Para qué me sirve ese 55? Entonces, mejor decir no. No, sí, ¿por qué? Porque yo le voy a dar estatinas. ¿Con qué finalidad? De que se me mantengan menos de 55. Pero si me sale más de 55, ya le voy a agregar algo más, que es lo que voy a decir cómo se aborda ahorita el tratamiento de una terapia hipolipemiante, porque vamos por pasos, ¿sí? Entonces, sí me han entendido los valores, ¿sí? 116, 100, 70, no tiene ideal, pero el normal es menos de 55, es lo que deberíamos mantener, ¿sí? En caso de ella, le damos tratamiento en absolutamente todos los casos. ¿A ella en qué caso le damos tratamiento? Si su LDL salía más de 100. Si su LDL sale más de 100 en ella, que tiene alto riesgo, sí o sí le damos tratamiento, ¿sí? Y a su compañera de riesgo intermedio, ¿en qué caso le damos? Generalmente, si es más de 190. Más de 190, sí o sí, al igual que a mí, ¿sí? Más de 190. Ahora, si yo tengo un riesgo alto, yo tengo un riesgo alto, pero no es por prevención secundaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dijimos que le había pasado a su compañera? Un infarto.
Entonces, yo le voy a dar terapia hipolipemiante como prevención primaria o secundaria. Secundaria, porque ya tuvo su evento. Pero digamos su compañera tiene un riesgo alto, ¿sí? Pero no ha tenido ninguna enfermedad cardiovascular, sino que se le suman muchos factores y digamos su score 2 me sale mayor de 20 y además tiene falla renal porque le dio una nefropatía por... ¿Cuál es la nefropatía más frecuente en adultos de su edad? No, de su edad. De IgA, ¿no es cierto? ¿No? Una nefropatía por IgA, termina en fracaso renal y ahorita ya está en diálisis. Y aparte su score me sale más de 20. Y el riesgo muy alto. ¿Pero ha tenido alguna enfermedad cardiovascular? No. Por tanto, en ella es prevención primaria. O sea, no ha tenido. ¿Me entienden? Entiendan bien este concepto para que no se confundan. ¿Las dos son riesgo alto? Sí. ¿En qué se diferencia? Que ella sí ha tenido un evento cardiovascular. Ha tenido un infarto, ha tenido un ACV o ha tenido una emergencia hipertensiva. En cambio, su compañera ha tenido otra causa. Su score le salió muy alto, o tiene una falla renal, o es diabética de larga data y tiene, por ejemplo, nefropatía, retinopatía y neuropatía. ¿Ya? Riesgo alto. En ella cambiará un poco o habrá alguna diferencia entre las dos en cuanto al tratamiento. ¿Cuál será su valor ideal de LDL para ella? Igual, no tiene, ¿sí? No tiene. El apropiado para ella, el normal, entre comillas, para ella, debería ser menos de, ya no menos de 55, sino menos de 70. ¿Y en qué caso le vamos a iniciar sí o sí la terapia hipolipemiante? Cuando tenga más de 70. Cuando tenga más de 70, porque dijimos que 70 es lo normal. ¿Sí? ¿Ya? Cuando tenga más de 70. Entonces, para repasar una vez más, ¿sí? ¿Quiénes van a recibir sí o sí, sin lugar a dudas, tratamiento farmacológico? ¿Yo? No. A no ser que tenga LDL más de 190. Su compañera, riesgo intermedio. ¿Habrá alguna razón para que sí o sí reciba tratamiento farmacológico? Igual que yo. Solo si tiene más de 190. Su compañera, ¿habrá alguna razón para decir sí o sí le doy tratamiento? Más de 100. Su compañera, riesgo muy alto, pero sin evento cardiovascular, o sea, prevención primaria. ¿Con cuánto? Con 70. Y su compañera, que ya tuvo evento cardiovascular, o sea, es prevención secundaria, y con cualquier valor. Con cualquier valor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, empecemos la parte de terapia. ¿Ya? Por un tema de tiempo no vamos a hablar de terapia no farmacológica, pero es lo mismo, ¿ya? Bajar de peso, hacer ejercicios. Chicos, les voy a pasar un cuadrito, por favor, que el delegado me haga acordar, de que es muy interesante, que está en la guía del 2019, si la han revisado, que te dice medidas no farmacológicas con varios objetivos. Para subir el HDL, otra terapia para bajar el LDL y otra terapia para bajar triglicéridos. Entonces, nos orientamos en cada una de ellas, ¿sí? Pero en resumen, casi todas abarcan en hacer ejercicio, bajar de peso, ¿sí? Disminuir el consumo de grasas, ¿sí? Aumentar el consumo de verduras, ¿ya? Dejar de fumar, dejar el alcohol, ¿ya? Ahora vamos a terapia farmacológica, ¿sí? ¿Con qué iniciamos? Estatinas. Es la piedra angular del tratamiento
del tratamiento para la dislipidemia, ¿sí? Entonces, yo voy a iniciar mi terapia con estatinas, ¿sí? Si no funciona luego de que hago mi terapia por estatinas, tengo que definir mis objetivos, ¿no? Mis objetivos. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Si mi riesgo es bajo, que esté en menos de 116, la LDL. Si mi riesgo es moderado, mi objetivo va a ser que esté en menos de 100. Si estoy con alto riesgo, es que esté en menos de 70. Y si estoy en riesgo muy alto, menos de 55. ¿Ya? Si no logro mi objetivo con estatinas, ¿a qué me voy? Ezetimibe o ezetimiba. ¿Ya? Si no logro mi objetivo dando estatinas y ezetimibe, le tengo que añadir un inhibidor de la PCSK9. Inhibidor de la PCSK9. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pues voy a iniciar con mis estatinas. Ahora, si no tengo otras alternativas como el ácido bempedoico, el inclisiran, ya que también puedo utilizarlos para disminuir. También para casos refractarios puedo utilizar un fármaco que se llama lomitapide o un anticuerpo monoclonal que es el evinacumab, con B chica, evinacumab. Si es triglicéridos, ¿qué utilizo? Si es triglicéridos, a predominio de triglicéridos. ¿Ah? Los fibratos. Si es a predominio de triglicéridos, voy a utilizar los fibratos. ¿Y cuáles son los fibratos? Genfibrosilo. Aparte del genfibrosilo, ¿qué más tenemos? Su mismo nombre lo dice. Fenofibrato, muy bien. El genfibrosilo, el fenofibrato. ¿Qué más tenemos? Hay otro que también termina en igual, en fenofibrato. El besafibrato, con B grande y con Z. Besafibrato. Y también hay el permofibrato, ¿ya? Eso es en el caso de hipertrigliceridemia. Y en caso de que sea un poco refractario, también tenemos un nuevo fármaco que se llama el volanesorsen, con V. Volanesorsen. Muy bien. Vamos con las estatinas. Ya les dije las dosis, ¿sí? Tenemos estatinas de baja intensidad, de media intensidad y de alta intensidad, ¿ya? Vamos a hablar un poco de las que no les he mencionado, ¿ya? Y que tenemos disponibles. Por mucho, atorvastatina y rosuvastatina son las más utilizadas, ¿sí? Por mucho. ¿Se pueden comer con comidas? Sí, no hay problema. Puede consumirse con el estómago lleno, con el estómago vacío, no se altera. ¿Cuál es la única estatina que tiene que comerse sí o sí con comidas? Pregunta de examen. La lovastatina. ¿Sí? La lovastatina no es muy utilizada. ¿Por qué? Porque no tiene dosis de alta intensidad. Solo tiene intensidad baja, que es a 20 miligramos, y intensidad moderada, que es entre 40 y 80 miligramos. Les dije la dosis de alta intensidad de atorvastatina, ¿no es cierto? Es de 40 a 80, pero no les dije cuál es la dosis de intermedia, ¿no es cierto? Ya, es de 10 a 20. De atorvastatina la dosis de intensidad media es de 10 a 20, por si acaso. ¿Ya? Y de rosuvastatina la dosis intermedia es de 5 a 10 miligramos. ¿Ya? Atorva y rosuvastatina no tienen dosis baja.
de baja intensidad, por si acaso, ¿ya? Y el otro que a veces es utilizado es la simvastatina. Cada vez menos, pero todavía tenemos disponible en el Perú la simvastatina. La simvastatina también solo tiene baja intensidad, que es 10 miligramos, y moderada intensidad, que es de 20 a 40. Otra característica de la simvastatina que la diferencia mucho del resto de estatinas es que se tiene que dar sí o sí en la noche. Tarde-noche. No se recomienda dar en la mañana. ¿Hay alguna diferencia entre atorvastatina terapéutica, entre atorvastatina y rosuvastatina? Sí, que no se puede combinar la atorvastatina con jugos cítricos, con el pomelo que le dicen, ¿ya? En cambio, la rosuvastatina no tiene ese problema, ¿sí? En cambio, atorvastatina hay que tener mucho cuidado de decirle al paciente que no lo consuma con ningún tipo de cítrico porque puede impedir su absorción, ¿ya? ¿Cuál es el que produce más miopatía de todos las estatinas? La simvastatina y la lovastatina. La simvastatina y la lovastatina. Y digamos una de las que produce menos de todas es una que se llama, que no tenemos muy disponible, se llama pravastatina, que no está muy disponible, pero es la que menos de miopatía, riesgo de miopatía provoca, ¿ya? Muy bien, vamos con fibratos, ¿ya? Vamos primero con el genfibrosilo. La dosis es de 600 miligramos cada 12 horas, se da antes de las comidas, con el estómago vacío, antes de las comidas. 100 cada 12, el genfibrosilo, ¿ya? Pregunta de examen. Nunca se combinan con estatinas. No se puede dar genfibrosilo con atorvastatina, genfibrosilo con rosuvastatina. ¿Por qué? Aumenta la posibilidad de la miopatía. Fenofibrato. El fenofibrato lo vamos a dar en tabletas de 145 o 160 miligramos una vez al día. Ya no antes de las comidas, sino con o después de las comidas. Y el bezafibrato lo vamos a dar 200 cada 8 horas. 200 miligramos cada 8 horas. Ahora, ya dijimos, si no logro mis objetivos con estatinas, en el caso de que esté manejando LDL, nada más, ¿qué le voy a dar? Ezetimibe. Dosis de ezetimibe, 10 miligramos al día. ¿Ya? 10 miligramos al día. Y finalmente, si no funciona, ¿qué dijimos que vamos a dar? Inhibidores de la PCSK9, ¿ya? Imposible que les pregunten dosis, ¿ya? Basta que sepan cuáles son, ¿ya? Los principales es el evolocumab, el alirocumab y el inclisiran, ¿sí? Todos, por si acaso, son parenterales, se administran subcutáneos, ¿sí? Generalmente se dan cada 2 semanas o una vez al mes, ¿ya? Entonces son básicamente los que terminen en cumab, evolucumab, alirocumab y el inclisiran, ¿ya? De ahí luego también les voy a mencionar uno que se puede utilizar como terapia adyuvante para el tratamiento de estos pacientes, que es el ácido bempedoico, ¿ya? Que habitualmente se da 2 gramos al día, ¿sí? Se recomiendan darlo combinado con estatinas.
¿no? Se recomienda darlo combinado con estatinas y no se recomienda tanto darlos solos, ¿ya? Muy bien. Eso sería en cuanto a dislipidemias, nada más, ¿ya? No se olviden, chicos, por favor, que para el examen esto no entra, ¿ya? Para el examen esto no va a entrar. Esto que hemos hablado ahora es para el último examen, ¿ya? Solamente estudien hasta el infarto, ¿ya? Hasta ahí es donde va a llegar el examen, ¿ya? Listo.